Después de las protestas que se llevaron a cabo en Colombia, en el campo colombiano, se ha agitado indudablemente el debate sobre los TLCs. ¿Son tan buenos o tan malos como lo dicen sus amigos y sus contradictores? La semana pasada se produjeron dos hechos nuevos. Colombia firmó un nuevo tratado con Panamá, pero al mismo tiempo se conoció la cifra de crecimiento del sector agropecuario, que fue superior al 7%, lo cual se considera muy alto. Ese va a ser el tema de análisis y debate esta noche en dos puntos. ¿Son tan buenos o tan malos los TLCs? Bienvenidos. Para analizar y para debatir este tema de los tratados de libre comercio, nos acompañan esta noche dos expertos sobre el tema, con puntos de vista muy distintos. Carlos Ronderos fue ministro de Comercio Exterior, es catedrático, consultor, tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Glasgow, trabaja en el tema de comercio internacional. Y Aurelio Suárez también es un catedrático, autor de varios libros, fue candidato a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático, analista económico, nos ha acompañado varias veces aquí en dos puntos. Y quisiera empezar el tema con la pregunta que creo que todo el mundo se hace allá afuera, y es, ¿son los TLCs realmente los culpables de la protesta y de la inconformidad que hay en el sector agrario, doctor Carlos Ronderos? Pues yo no creo. Yo no creo que haya ninguna relación entre la protesta de los campesinos, que la encuentro totalmente justificada, y lo que está pasando, o lo que las cifras muestran del comercio exterior. En temas, por ejemplo, de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, donde se dieron los principales levantamientos en que los cultivos son papa, temas lácteos, ahí no vemos amenazas de importaciones. El año pasado las importaciones, en lo corrido de este año, las importaciones de papa, que es papa congelada, suman 17.000, $20.000, depende del mes de corte que tenga. Eso es la papa de McDonald's. Hubo como gran importación en el año 2011, $1 millón y pico de importaciones de papa, y Colombia, que son 2.000 o 3.000 millones de pesos en el mejor de los casos, que es lo que se transa en mediodía en Corabastos. Es decir, que no ha habido importaciones. Y en lácteos, es curioso que el año pasado, que hubo una gran importación de leche, principalmente de Chile, Brasil, en el año, lo que ha ocurrido este semestre, las importaciones de leche se han caído dramáticamente. Es decir, que en este semestre, que es cuando estamos viendo todas estas protestas, no ha habido, por el contrario, hay una contracción enorme de las importaciones de leche a Colombia. De tal manera que uno no ve relación entre inundación de los mercados de productos agrícolas en los sitios de bienes que estén afectando la producción de los sectores que están en paro. ¿Qué opina usted, doctor Aurelio Suárez? Yo no sería muy partidario de tomar una foto y coger unas cifras crudas y 3 porcentajes y dar un diagnóstico. No, mire, yo creo que aquí hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta de manera integral. Colombia tiene una serie de problemas estructurales desde el año 90. Cuando comienza la apertura, el libre comercio, el neoliberalismo, como lo quieran llamar, el país trae una vulnerabilidad en sus cuentas externas y en sus cuentas fiscales. El país trae una enorme desigualdad y el país tenía, por ejemplo, sectores debilitados, venían en crisis el agro y la industria. Eso hace 20 años. Se nos dijo, la apertura los va a salvar. La apertura es la salvación. Ustedes fueron ilustres, conspicuos miembros de un gabinete de esos años, del año 94 al 98, doctor Ronderos en Comercio y Rodrigo en la Cancillería. Le pusieron corazón a la apertura, eso ya era un mal síntoma, ¿no? De que había que ponerle corazón. Y la verdad es que cuando uno mira 20 años de lo que pasó del libre comercio, pues ninguno de los males estructurales del país se resolvieron, sino que al contrario se agravaron. La pérdida de la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto es brutal. La pérdida de la participación de la agricultura en las exportaciones es brutal. El país ha perdido 2 millones de hectáreas de allá a acá. Entonces, los tratados de libre comercio, que es una fase superior de la apertura, terminan siendo un detonante. Entonces uno llegaría a decir, oiga, es que esto estalló por esto, pues obvio que no. Pero cuando usted lo pone en un contexto general estructural y le monta la última pesa que desequilibra, ahí se produce. Entonces cuando usted dice, no, es que el 7%, yo tengo unos datos del
de la representación comercial de los Estados Unidos, que le da a sus agricultores, donde habla de los éxitos que han tenido en las exportaciones en el año mayo 2012, mayo 2013, en exportaciones agrícolas, y pues son realmente extraordinarios. Pero yo diría que incluso ni sometiéndonos a eso, es que los TLC juegan el papel de lo que jugaron, fueron el detonante de una acumulación de problemas que no solamente la apertura y el libre comercio no resolvieron, sino que agravaron. ¿Cuál es su visión sobre este punto? No, a mí me parece muy interesante y entretenido además, porque echarle la culpa a la apertura de problemas que no tienen nada que ver. ¿Qué estamos viendo? Un gran problema de narcotráfico y de lavado de dinero. Y ese lavado de dinero pasa por un dólar diferencial que hace que los productos entren muy baratos. Eso lo estamos viendo en Colombia desde la década del 90. Yo participé activamente en unas demandas contra las empresas tabacaleras precisamente por ese fenómeno. Es un fenómeno que ha estado en Colombia de manera reiterada: lavado de dinero, importación de mercancías asociados a ese lavado de dinero, contrabando, es decir, que no solo llegan los bienes a una tasa de cambio diferencial, sino que llegan los bienes sin pagar los aranceles. Por supuesto, llegan a unos precios ridículamente baratos, pero no por culpa de la apertura, por culpa de la corrupción, de la ineficiencia administrativa y del narcotráfico. Pero allí donde verdaderamente está el problema, a ese no nos referimos a la apertura que ha permitido que en Colombia mantengamos niveles de inflación más bajos, porque entran bienes en el mercado. Apertura que ha ayudado a una cosa que en Colombia es gravísima, que son los altísimos niveles de concentración. Aquí, para mencionar algunos casos, en la telefonía celular hay una gran concentración en detrimento de los usuarios. Cuando hay apertura, y entre más apertura haya, más competencia hay. Entonces, necesitamos mayor competencia para que mayores y mejores precios le lleguen al consumidor. Es bueno que los consumidores tengan bienes mejores y más baratos para que su sueldo le alcance más, pero no le echemos la culpa a lo que está causando mejores precios, mayor competencia en el mercado, que es la apertura, de los males que tienen su origen en corrupción, en lavado de dinero, en narcotráfico y en unos problemas de ineficiencia administrativa de las entidades agrícolas, del ICA y el Ministerio de Agricultura. O sea, esta reducción del producto agrario como porcentaje del Producto Nacional Bruto, ¿se debe a esas otras razones? No, eso se debe a que ha crecido a menos tasa que el resto del mundo. Eso ha sucedido en todos los países del mundo, eso no es típico de Colombia. Eso sucedió en Europa durante todo su desarrollo, eso ha sucedido en todos los países del mundo, porque los demás crecen a mayor ritmo. En Colombia y en todo el mundo, el sector que crece a mayor ritmo es el sector servicios. De hecho, usted trabaja en el sector servicios, yo también, usted también, y todos los señores que están en este estudio trabajan en el sector servicios, y no quiere decir que no produzcamos nada. Quiere decir que la economía de servicios, que genera una gran cantidad de riqueza, que genera una gran cantidad de bienestar, ha ido creciendo más que los otros sectores. No que los otros sectores se hayan contraído, porque no es que se haya contraído la agricultura, es que ha perdido participación porque han crecido más otros sectores. Doctor Aurelio, si el efecto de los TLC ha sido tan notorio, si se ha sentido tanto, ¿por qué no ha habido un efecto positivo en la reducción de precios y en la disponibilidad de bienes para los consumidores? Bueno, a mí me parece realmente entretenido todo lo que ha hecho el doctor Ronderos, entre otras cosas porque terminó fue de inspector de policía, encontrando los problemas del país en el contrabando y en el narcotráfico. Lo primero que yo quiero decir es una cosa, doctor Ronderos. El contrabando y el lavado de activos son hijos legítimos de las aperturas. O sea, no hay nada que ayude a que los paraísos fiscales puedan explayarse a profundidad y nada que permita más las subfacturaciones y los demás contrabandos abiertos y técnicos que una apertura de fronteras. Aquí ha habido una cosa muy simpática, y es que los amigos de la apertura hablan como de una apertura legal y una ilegal. No, esto es como cuando usted abre, ahora que están de moda los amanecederos, usted abre el amanecedero, la puerta y dice: entre todo lo que pueda. Pues entra todo lo que pueda, doctor Ronderos, tanto que nos está entrando, por ejemplo, y bueno señalarlo, el 28% del calzado que exporta Panamá, que es reexportación de China, llega a Colombia. Nos ha llegado calzado por 16 millones de pares de zapatos menores de $1, y eso al doctor Ronderos le parece que pone un policía
en la puerta en Barranquilla y lo tranca. No es así. La apertura es esto. Es bueno que el país sepa esto, pero permítame que además usted hizo una serie de afirmaciones, entró 4 teoremas adicionales en su breve exposición y yo me tengo que referir a ellos. ¿Quién ha dicho en el mundo que la apertura genera más competencia? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? Del texto. Yo sé que el profesor Ronderos ha estado muy vinculado a las universidades y a veces uno se contagia con los textos y olvida la evidencia. Por favor, en el mundo no hay una competencia. En los mercados perfectos se acabaron hace rato, doctor Ronderos, le doy la noticia, despiértese. Los mercados son totalmente imperfectos. Hoy, ¿cómo es que se resuelve el tema de los mercados agrícolas en el mundo? Se resuelve a través de unas 2 maneras. La primera, con subsidios altísimos. Y la segunda, con mano de obra barata. Entonces, el predominio, lo que uno está viendo en el mundo es que cada vez las economías más poderosas, las que tienen tesorería, como dicen ustedes, más poderosas, se toman los mercados mundiales, se toman los mercados agrícolas. Hay miles de demandas en la Organización Mundial del Comercio contra esas potencias que se están tomando los comercios, no por la apertura y no porque haya más competencias, porque aprovecharon la apertura y sus subsidios y se tomaron los mercados mundiales. Y una tercera cosa a la que me quiero referir que no puedo pasar por alto, es la siguiente, dice el doctor Ronderos, es que la apertura nos ha significado menores precios a los consumidores colombianos. Falso de toda falsedad. Si es que lo que nosotros estamos viendo es que Colombia es el campeón mundial en el precio de fertilizantes, en el precio de la gasolina, en el precio de los medicamentos, ojo pues doctor Ronderos, en los diferenciales entre la tasa de captación y la tasa de colocación de los mercados financieros. Es que este país está hasta aquí de pagar los costos más altos en todo. ¿Cuál es el beneficio en precios que han tenido los consumidores? Ahora, yo cojo el Banco República, me dice que la inflación es el 2,6, pero el señor que ve menguados sus ingresos, entre otras cosas porque pierde empleo al ser desplazado por productos extranjeros, por favor, tiene que pagar la gasolina más cara del mundo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de inflación Aurelio, que ha tenido? Los zapatos que usted mencionaba, esos zapatos no son hay una cosa que es muy interesante, Rodrigo. Más barata es que la apertura le ha servido a aquellos que concentran el comercio en la distribución interna de los productos. Entonces, por ejemplo, el caso específico del arroz. La gente va y compra el arroz en los supermercados y dice, oiga, pero estos arroceros están ganando un poco de plata. Resulta que hay 3 firmas que controlan el mercado del arroz en Colombia y que le bajan los ingresos a los productores, pero no le trasladan eso a los consumidores. Ese fenómeno no se ha visto en el país. Yo no sé, yo quedo absolutamente confundido. Porque resulta que el tema de los arroceros es un monopolio. El tema de los zapatos baratos es que están caros. El tema del contrabando es un tema que es que los países negocian el contrabando cuando hacen TLCs. Yo, la verdad, tal vez sí soy demasiado apegado a la realidad y la realidad no me demuestra que sea negociado ni lavado de dinero ni contrabando en ningún TLC. Por el contrario, miremos el de Panamá. Para uno de los temas que es el de los zapatos y que tanto le preocupa a usted. En un estudio reciente que hicimos, mostramos cómo hay contrabando técnico en los zapatos que salen a $7 de Panamá, llegan a Colombia a $1. Es decir, que unos importadores colombianos, probablemente asociados al lavado de dinero, traen unos zapatos y los subfacturan y al momento de pagar el arancel, pagan menos arancel. Estableciendo un mecanismo de cooperación con Panamá se puede obtener la información de esos zapatos. Si no se obtiene la información, es imposible manejar. Y claro que yo creo que hay ahí un problema de control, de justicia y de policía. Es que el contrabando existe por los aranceles muy altos. Cuando hay aranceles bajos, si no hubiera aranceles no habría contrabando. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, desde luego que la importación de bienes con aranceles muy altos y con lavado de dinero trae contrabando. Lo que hace el TLC es eliminar esas causas. O sea, legitimarlo. No, legitimarlo no, porque cuando usted importa legalmente y paga el arancel bajo, que le permite al consumidor consumir más barato, no es lo mismo. Usted equipara lavado de dinero
con importación legal. Me parece una falta de respeto con todos los importadores colombianos. Nosotros importamos 45.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares al año, y decir que todos son unos lavadores de dinero, y que todas las importaciones de vehículos que hay acá y de ropa y los almacenes y los chilenos que están acá con grandes superficies, que gracias a la mayor liberación del comercio hay una gran variedad de productos en el mercado que pueden comprar las señoras. Modas más modernas, que todo eso son unos lavadores neoliberales espantosos que quieren tirarse al país, pues me parece que tiene tan poca credibilidad que se cae por sí solo, doctor. Pero mire, doctor Rondero, ¿sabe que ese insulto que acaba usted de regalarme se lo puede trasladar a la doctora María Mercedes Martínez de Cuellar, la presidenta de la Asociación Bancaria, que ha dicho que en Colombia se lavan al año 20 billones de pesos? O sea, eso no me lo inventé yo, eso lo dime la Asociación Bancaria. Entonces, trasládele su insulto allí. Pero quiero referirme a Panamá precisamente. Panamá importa 936 millones de dólares en zapatos y exporta 920. Y produce 1 millón de pares de zapatos al año. O sea que es evidente que Panamá se convierte en una plataforma de reexportación. Y tan está defendiendo lo que yo estoy diciendo, que usted sabe muy bien que Panamá tiene demandada a Colombia ante la OMC por precisamente generar mecanismos de salvaguardia, unos aranceles ad valorem y un arancel fijo por parte de zapatos y por kilo de tela o por kilo de vestuario, que Panamá encuentra injusto. ¿Por qué lo encuentra injusto? No es porque produzca, es porque precisamente es una plataforma de reexportación de países de Oriente y especialmente de China. La mitad del zapato que llega a Panamá llega de China, y eso se va a venir a este país. Es más, el presidente Martinelli de Panamá ha estado defendiendo ese punto de vista que yo estoy atacando. Y el gobierno nacional dijo simplemente: yo le fijo unas normas de origen y podrán entrar esos zapatos chinos. ¿Cuáles son las normas de origen? Que le pongan un par de cordones, 2 avisos o media suela y ya entra. No, mire, de verdad yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta, doctor Ronderos. Las aperturas, la globalización, son los flujos de capital indiscriminados, cubiertos y encubiertos. Es así, no lo niegue, es así. Lo mismo pasa con el comercio, entra el comercio legal y el subfacturado y el refacturado, etcétera, etcétera. Mire, y para que usted vea que además yo no criminalizo a nadie de manera absurda, usted acaba de darse cuenta que el principal proveedor de telas, que al madrugón en San Victorino, está hoy acusado de haber lavado activos con una familia que le terminó, socio de quien le terminó alquilando el local a la Contraloría. Entonces, aquí no nos vengamos a hablar de que es que hay un comercio. Hombre, las aperturas y las globalizaciones son así. Así son, y eso acaba con la producción nacional. Y eso la desbarata, eso es un hecho innegable. Les voy a pedir unos momenticos para atender unos compromisos comerciales. Tenemos todavía muchos puntos entre el tintero. Ya regresamos. La semana pasada se produjo una noticia que ha sido utilizada, diría yo, doctor Aurelio, por los amigos de la apertura, que fue una alta cifra de crecimiento del sector agropecuario. ¿Cómo se explica que si el efecto de la apertura es tan negativo para el campo, tengamos un 7 y pico, 7.2% de crecimiento del sector? Volvemos con los malabares numéricos. Aquí lo que ha sucedido es lo siguiente. Primero, el café es la tercera parte de la producción agropecuaria de Colombia. Yo le doy este dato. En Colombia hay 4 millones de hectáreas sembradas en productos agrícolas y en café hay 900.000. Y en términos de valor, incluso crece. ¿Qué pasó? La producción cafetera en Colombia viene cayendo hasta este año. Los últimos 4 años estuvo en promedio de 8 millones de sacos. Este año está repuntando y puede estar incluso algo más de 10 millones de sacos, según las predicciones de la Federación Nacional de Cafeteros. Pero aquí hay 2 cosas que son muy interesantes. Una, claro, cuando usted coge el valor de la producción y la multiplica por una producción que creció hasta el 30%, entonces le da que creció el PIB agrícola. Eso macroeconómicamente suena. Pero cuando usted tiene un productor que está hoy con los más bajos precios en los últimos 5 años, se le produce una paradoja totalmente contraria, y es que mientras más produce, más pierde. Entonces la macroeconomía, por la que salen a sacar pecho algunos, funciona, pero la microeconomía que está padeciendo el agroproductor no. Lo mismo pasa con la papa. Sí, también hubo un crecimiento de la papa. ¿Qué pasa con la papa? Vale 70.000 pesos producir una carga de papa y se está vendiendo a 40.000. Esa producción excesiva termina generando una pérdida a los productores. Y no es tampoco la de la papa procesada.
quisiera hacer una precisión. Cuando usted va a las estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, usted encuentra, Rodrigo, lo siguiente: el tercer país del mundo en el que más han crecido las exportaciones de papa de los Estados Unidos procesada es Colombia, después de Kuwait y después de Chile. De tal manera que tampoco es una cifra despreciable que uno pueda decir, porque son 20.000 toneladas de papa procesada. Por lo tanto, que esas 20.000 toneladas de papa procesada equivalen a 80.000 o a 100.000 toneladas de papa fresca, que cuando llegan al mercado bajan los precios en un producto perecedero y afecta a los productores. Doctor Ronderos. No, eso no tiene ninguna... Mire, si nosotros tenemos más producción, lo que necesitamos son más mercados para nuestros productos. Lo que no podemos es vivir en esta economía cerrada en que cada vez que tenemos una sobreoferta de producto, no ponemos mercados donde llevarlos en el mundo, porque hemos sido una economía muy cerrada. Hoy en día en el índice del Foro Económico Mundial de competitividad, estamos en la cola como país cerrado. Digamos, nosotros estamos en el puesto 140 más o menos de importaciones como porcentaje del PIB. Es decir, que somos el país en América Latina que menos importamos en proporción con nuestro PIB. Somos un país muy cerrado. Y si nosotros somos cerrados hacia adentro, pues tampoco abrimos mercados. Si tenemos una sobreproducción de café, necesitamos que no nos cobren arancel en Corea y mandarle el café a Corea, mandarle el café a Asia. Asia es un gran mercado para el café ahora. Los asiáticos están consumiendo mucho más café, pero en vez de tragarnos nuestro café, porque somos un país cerrados, porque nos aislamos del mundo, lo que necesitamos es abrir fronteras con todo el mundo, exportar lo que nosotros producimos. Nosotros producimos cosas de mucho valor, y ya que al doctor Aurelio le gustan mucho las cifras, nosotros importamos 9 millones de toneladas, casi 10 millones de toneladas de productos del ámbito agrícola. Del ámbito agropecuario, correcto. Y exportamos 4 o 5 millones de toneladas también del ámbito agrícola. Nuestras exportaciones, y es de 4 millones, y las importaciones de día valen lo mismo. Es decir, que nuestra balanza, inclusive valen más nuestras exportaciones, nuestra balanza comercial agrícola es positiva. Nosotros, de lo que exportamos de agricultura, recibimos más plata de lo que importamos. Y de lo que importamos, esas 10 millones de toneladas, mire lo interesante de la apertura, más o menos 7 millones, o sea, el 70%, son insumos para la industria avícola y la industria agrícola. Y entonces, cuando nosotros vemos eso, encontramos que gracias a menores costos en la importación de esos bienes para industrias como la avícola, esta ha crecido enormemente. Entonces, importamos comida para los pollos, pero Colombia ha venido creciendo en su producción paralelo. Y entonces tenemos desarrollo industrial, tenemos comida más barata para los colombianos, todo producto de una apertura en que nosotros estamos comprando con los 4 millones o 5 millones de toneladas que exportamos, recibimos plata suficiente para comprar 10 millones de toneladas, y además de eso, esas 10 millones de toneladas las convertimos en pollos, en vacas, en insumos para la agricultura y para el sector agrícola en general, que nos ha permitido elevar el nivel de vida de los colombianos. Como todos sabemos, hoy en día todo el mundo come pollo bueno, bonito y barato. A ver, doctor Rodrigo, es bueno hacer una precisión, porque Colombia ha tenido un superávit en sus cuentas externas agrícolas hace años. Eso no es ninguna noticia. Hace años que Colombia tiene un superávit entre lo que exporta en materia agrícola y lo que importa. La noticia, doctor Ronderos, no es esa. La noticia es que cada vez ese superávit se está disminuyendo. Colombia llegó a tener más de 4.000 millones de dólares de superávit en su comercio agrícola, y hoy está por debajo de los 2.000. Y vamos a llegar al déficit, porque viene así de para abajo, y usted lo sabe. No es que me venga a echar el cuento de las toneladas, no, ya mírelo, que el superávit agrícola, en comercio agrícola de Colombia ha tenido, cada vez es menor. Y este año sí que va a ser bien bajito, por la caída de los precios del café. Pues claro, que un país que exporta 10 millones de sacos de café, que lo exportaba a $3 la libra hace 2 años, pues iba a tener ¿cierto? Hoy está exportando 9 millones de sacos de café a $1,12 la libra. Eso no es ningún descubrimiento. La noticia no es que tengamos el superávit comercial en materia agrícola. La noticia es que se está disminuyendo ese superávit y cada vez es menor. Esa es la verdad que hay que contarle a los colombianos.
Uno puede salir aquí y echar un cuento, pero echarlo completo. Y el cuento completo es que ese superávit se viene disminuyendo. O sea, antes exportábamos más toneladas y traíamos menos. Hoy estamos exportando las mismas toneladas, ¿cierto? Y estamos trayendo proporcionalmente a menores costos, a mayores costos. La verdad es esa, lo que está sucediendo. La otra cosa que yo quiero señalar y que es muy importante es que aquí se hace una ecuación de beneficios y no de costos. Cada vez que usted trae una tonelada de trigo en Colombia, desplazó un empleo. Ya en Colombia no hay trigo, pero para mirar el tema de lo bueno, lo bonito y lo barato, no le voy a hablar de las modas de Falabella, doctor Ronderos, le voy a hablar del pan de la tienda. Colombia viene importando todo su trigo hace 10 años y el pan de 200 se acabó. ¿O qué televidente en Colombia puede llamar ahora a este estudio y decir que en alguna panadería de Colombia consigue pan de 200? El pan de 200 se acabó, porque los cereales desde el año 2008 empezaron a subir y no volvieron a sus niveles iniciales. Y otra cosa que es también bien difícil de entender, la mayoría del comercio agrícola en el mundo se hace con dumping. Dumping quiere decir que exportan por debajo de los costos de producción. Hay estudios muy detallados del centro Woodrow Wilson, que no es propiamente digamos, sí, y que muestra el dumping histórico de los productos agrícolas norteamericanos, por ejemplo en el tratado con México, que es un tratado mucho más antiguo, del año 94, y usted lo sabe. De tal manera que uno puede decir con toda tranquilidad, empezó el detonante de los TLCs y va a ser explosión los TLCs. Y las personas que hoy están diciendo que el TLC no le hace ni cosquillas al país, ya los veré dentro de 1 o 2 años diciendo que no se trataba de la rebelión de unos enruanados insolentes, sino que se trataba de un tratado pésimamente negociado en contra del agro y del sector productivo nacional. Se nos está acabando el tiempo y hay una dificultad con este tema, y es que aparte, digamos, de que requiere un conocimiento de cifras que son todas muy discutibles, etcétera, también hay una parte técnica y es a veces difícil explicarlo y es difícil ponerlo, digerirlo de una manera muy sencilla para la gente. Esta noche tenemos un debate muy interesante entre dos posiciones, clarísimamente una a favor y clarísimamente una en contra, pero yo quisiera preguntarles para terminar por los matices. Quisiera preguntarle al doctor Aurelio Suárez si le ve algo positivo al libre comercio y quisiera preguntar al doctor Carlos Ronderos si le ve algo negativo, algún problema que haya que corregir. Doctor Aurelio. Hombre, sí, yo sí le veo cosas positivas al libre comercio y siempre resalto eso. Lo más positivo que han tenido los tratados de libre comercio es que permite estas discusiones y permite que los colombianos nos sentemos a reflexionar sobre nuestra realidad, que permite que los colombianos nos sentemos a reflexionar si el país algún día va a coger un sendero diferente, con una política económica, una política agraria, una política industrial propia o autóctona, o simplemente el país va a seguir siguiendo el sendero de las políticas que se le trazan desde los centros internacionales, las grandes instituciones, y las va cogiendo con beneplácito y beneficio, insistiendo como empecé. Llevamos 20 años de estas políticas. Los TLC elevan a norma supranacional estas políticas y sin embargo no han resuelto los problemas estructurales del país, sino que nos han agravado. Y permítame esta cosa, Rodrigo, que me parece importante. Hay que decirle a los colombianos que los tratados de libre comercio no solo son comercio. El capítulo agrícola de los TLC son 20 páginas de 1.250 folios, de 24 capítulos, donde hay inversiones, donde hay expropiación indirecta, donde hay un sistema rígido de patentes, donde hay una propiedad intelectual a favor de los grandes generadores de patentes, etcétera, etcétera, contra el país. El país no ha visto ni siquiera, y en eso usted sí tiene mucha razón, ni siquiera ha visto las primeras realmente efectos, impactos negativos de estos TLCs. Carlos. A ver, me parece curioso porque le preguntaron que sea algo bueno y no se lo oí. Claro, la discusión es muy buena, ¿no le parece bueno discutir? No, claro, me parece muy bueno que los colombianos tengan la verdad y discutan. El libre comercio lo único que hace es que la gente que es buena produciendo una cosa se vuelve eficiente y la intercambia con gente que produce otras cosas y son eficientes. Por sí solos los TLCs no les resuelven el problema a nadie. La expectativa que tienen quienes creen que los TLCs les van a resolver algún problema, no van a encontrar ninguna solución. Los problemas nuestros los resolvemos nosotros. Tal vez por nuestra cultura siempre creemos que hay que echarle la culpa a los gringos o hay que echarle la culpa a alguien. No, el TLC es un instrumento. Si nosotros tenemos una mala política agraria, no es culpa del TLC, es culpa nuestra. Si los dineros del agroingreso seguro terminan donde no son, no es culpa del TLC.
Si además de eso existe concentración en la tenencia de la tierra, no es culpa del TLC. El TLC es un instrumento que permite beneficiarse de las eficiencias que produce todo el mundo, de traer capitales que generen más riqueza. Y ese es el instrumento. ¿Qué hacemos los colombianos con ese instrumento? Eso depende de nosotros. Pues ahí están clarísimamente dos puntos distintos, un debate muy interesante que nos ayuda a nosotros y les ayuda a ustedes a formarse su propio punto de vista. Gracias, doctor Aurelio Suárez, doctor Carlos Ronderos. Gracias a ustedes por su presencia esta noche y los invito dentro de una semana al análisis y al debate de otro gran tema de actualidad nacional. Buenas noches.